Vamos a la instrucción de la Biblia. Señor, yo te pido que tu espíritu hable a nuestro espíritu, a nuestro corazón y a nuestra mente, que nos permitas, como aconseja San Pablo, que no conformarnos a este siglo, sino renovar el entendimiento por medio, Señor, de tu santa palabra. Háblanos conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tiene y danos la instrucción. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo, pues que los que han caminado en el cristianismo seguramente lo escucharon hace muchos años, al principio de su camino, y nos habla de la expresión más grande del amor del Señor a través de qué? De la entrega de su Hijo. Es más fácil entregarse a uno mismo que entregar a un hijo, pensaría yo, ¿sí? De hecho, muchas veces estamos dispuestos a padecer nosotros cosas, pero que no las padezcan nuestros hijos. Ahora imagínense entregar a su unigénito a causa del pecado de otro. Ahora, pues uno lo entregaría por una causa muy noble, pero imagínense una causa, aunque es una causa muy noble, pero por la culpa del pecado de otros. Eso es una gran expresión de amor. Así que, según este versículo, y creería yo que tiene, por ejemplo, ustedes como padres o como hermanos o como hijos, cuando expresan el amor a través del dar, ese dar tiene un propósito, ¿sí? Generalmente, cuando damos a alguien algo que buscamos, el beneficio de aquel que está recibiendo. Por eso lo que damos, pues representa siempre dos cosas. Uno, lo que el otro es para mí, y dos, lo que yo soy. O sea, el dar me representa a mí mismo. Si hay una persona que da cosas feas, dañadas, viejas, que ya no le sirven, que lo que sobra, ¿qué está diciendo de esa persona? ¿Y qué dice? Le falta amor. ¿Y qué dice? ¿Qué dijeron por acá? Está caño. O sea, sencillo, ¿sí? O sea, el dar de nuevo me representa a mí cuando doy, pero el dar también representa al otro lo que representa el otro para mí. Si a mí alguien, por ejemplo, los regalos de los hijos, a mí me parecían muy bonitos cuando ellos elaboraban con sus manitos algo, ¿sí? Demuestra que uno como padre es importante para ese hijo, ¿sí? Pero si el hijo amanece y dice, ay, papá, no tengo más que darte, pero tengo una media rotas que te puedo dar, pues yo dudaría mucho, muchas gracias. Yo pensaría pues como que no le importo mucho a mi hijo porque pues me está dando algo que ni siquiera él es capaz de usar. Entonces, el dar, sin duda alguna, manifiesta el amor y expresa claramente el amor. Y este versículo nos está diciendo que el Señor expresa su amor a través del dar, pero ese dar tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que ninguno se pierda y que tenga vida eterna. ¿Ustedes no creen que hay cosas que a veces se dan que llevan a la perdición? ¿Sí? ¿Cuántos hijos murieron en una moto que les dieron sus papás? Y muchas cosas, ¿sí? Muchos padres que no entendieron el propósito del dar, dieron cosas que no convenían, pues no sé, a veces, yo una vez cometí un error de darle a Simón una tableta de, ¿cuántos años tenías? 8, 9 años, cometí ese error y ¿saben qué hizo el Señor? Se la fundió. O sea, la metida de pata mía, el padre me la corrigió. ¿Cuánto le duró la tableta? 3 meses y mucho. ¿Y cierto que te liberó? Todavía no sabe, pero es increíble. Por eso hay que orar mucho. Yo de verdad no escuché al Señor. Yo creí que estaba alegrando el corazón de mi hijo, pero luego me di cuenta que había cometido una falla, pero el Señor soberanamente se la fundió. ¿Sí? Entonces, el dar, aunque yo ame y quiera dar, yo no puedo dar simplemente cualquier cosa, sino que lo que yo dé debe tener un propósito. En el caso del Señor era para que ninguno se pierda. Y además de que no se pierda, tenga vida eterna. O sea, no solo es no perderse, sino que pueda tener un buen fin, ¿sí?
porque no es solo que no se desvíe, no, sino que, porque usted puede tener un hijo que no se desvíe en su casa, y usted puede tener en su casa un hijo que no consume, que no toma, que es obediente, que es juicioso, pero no va para ninguna parte. Está vegetando. Es buena gente, ¿sí? No es un delincuente, no es un ampón, no se está haciendo daño así, digámoslo así, no resta, pero tampoco suma. Y ojo que lo que el padre hizo es que no se va a perder, sino que además le da un fin con una esperanza. ¿Sí? A veces, y yo sé que a veces los padres quisiéramos que nuestros hijos nunca se fueran, pero los hijos en algún momento tienen que tomar vuelo. ¿Sí? Ahora, yo en el amor les doy todo lo mejor para que cojan un buen camino y lleguen, en el caso de un padre creyente, a dónde deben llegar nuestros hijos, a la eternidad. ¿Sí? Ustedes se imaginan que lleguemos al cielo y usted, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y su hijo, para abajo, frustrante. Entonces, esa es la manifestación plena del amor, dar, pero dar con un propósito que lleve al otro a que mejore su calidad y su condición de vida. Muy bien. El Señor Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y quiero leerles tres que tengo aquí anotadas para que las tengan muy presentes. Tres respecto a su nacimiento. Isaías 7:14 dice, el Señor mismo os dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Mire, esta profecía es muy impresionante. ¿Por qué? ¿Quién concebirá? ¿Cómo puede concebir una virgen? Digo porque hay algunas ideas que niegan la virginidad de María a la hora de estar en embarazo, pero el mismo profeta Isaías en el capítulo 7, que sabemos que es el capítulo de la época del octavo siglo, dijo, la virgen concebirá. La única manera que pudiese concebir una virgen es de manera sobrenatural. Dice, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Capítulo 9 de Isaías, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, algunos dicen que hay una contradicción en la Biblia porque Isaías profetizó que pondría, que cuál sería su nombre en el que acaba de leerles. ¿Cómo le pusieron? Entonces dicen que hay una contradicción. Pero entonces, si la Biblia no fuera contradictoria, ¿cómo debieron haber llamado a Jesús? Debieron haberlo llamado Emanuel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque el capítulo siguiente dice, y será su nombre como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? El nombre del Señor, cuando habla Emanuel, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre, el nombre identifica. O sea que lo que está profetizando Isaías es la identidad que tendría aquel niño que nacería de una virgen. O sea que él sería, uno, Dios con nosotros. ¿Sí? Dos, que sería admirable. ¿Usted le admira? Pues espero que sea el centro de su admiración. Dos, dice, es consejero, es Dios fuerte. Si ven que desde el mismo profeta Isaías, por eso cuando el judaísmo niega a Jesucristo, están en un completo engaño, porque el mismo Isaías, que hace parte de su libro sagrado, el mismo Isaías está diciendo que aquel niño que nacería de la Virgen, ¿quién sería? Dios fuerte. O sea, que no solo sería un enviado de Dios, que no solo sería el Hijo de Dios, sino que ese niño nacido de manera sobrenatural, él mismo, ese niño sería Dios. En estos días me puse de necio escuchar a un judío y, me generó celo la manera tan despreciable como habló del Señor Jesús. Que el Señor lo perdone con una altivez y una soberbia. Y mire las cosas como son. Ustedes saben que dentro de este problema que hay en Israel con Palestina, en estos días el burro de Maduro dijo que el Señor Jesús era un niño palestino, ¿sí? Bueno, pues les cuento que no solo el burro de Nicolás Maduro, hasta el padre Linero, que estudió por lo menos 7 años teología,
que yo digo, cogido de los cabellos, y ahora es una postura que está volviendo común para tomar postura y defender los palestinos, que el Señor Jesús es un niño palestino porque Belén hoy hace parte de la autoridad palestina. Dios santo, todopoderoso. Pero la misma necesidad, lo que estoy diciendo es que, y los judíos ahora están defendiendo que Jesús sí es judío. Claro, ahora es un tema mediático, pero lo que me llama la atención no es que los ignorantes digan lo que digan, al fin y al cabo son ignorantes, pero los mismos judíos ahora sí quieren defender que Jesús es judío. Al que niegan, al que irrespetan y menosprecian durante tantos años, ahora sí, en su conveniencia mediática, quieren defender de que es judío. Muy triste, pero sigamos acá. Dice entonces, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Por qué dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tiene límite? Nosotros estamos casi a 11.000 kilómetros de donde nació el Señor Jesús. ¿Ustedes en Cristo experimentan paz o no? En Cristo, o sea, no en la calle, ¿sí? No, en Cristo, o sea, en Cristo experimentamos paz, sí. Se cumple que la paz no tendrá límite, porque hasta el último rincón del mundo, aquel que está en Cristo, que experimenta la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Muy bien. Luego dice el capítulo 11, versículos 11 al 2, otra profecía del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Todo esto está anunciado desde Isaías, que se cumple en el Señor Jesús, por lo menos en su nacimiento. Quisiera solo aclarar algunas cosas así rapiditas. Jesucristo tuvo que haber nacido entre septiembre, octubre o mayo o abril, mayo, ¿sí? O sea, definitivamente no nació el 24 ni el 25 de diciembre. Es imposible que haya nacido en esta época. La idea, o más bien la celebración de pues, tomar el 25 de diciembre como nacimiento de Jesús es una idea del cuarto siglo después de Cristo. Es una idea de un papa, no recuerdo el nombre, y quisieron, como había una celebración que era ¿cómo es que se llama? Solsticio, no el otro, solsticio y el equinoccio de invierno coincide con el 25 de diciembre, entonces tomaron una fiesta antigua. A ver, ¿qué es pagano? También quiero aclarar eso. Pagano es campesino, ¿sí? Pagano es alguien que no estaba en las urbes. Entonces se creía que los hombres del campo eran ignorantes y tenían unas deidades extrañas. Entonces ese término pagano se acuñó luego a todos aquellos que no creyeran en el Señor Jesús. Y con el tiempo todo aquello que no fuera de la Biblia, ¿cómo se le llamaría? Pagar. Listo, eso es pagar, pero originalmente era así. Ahora, quiero aclararles, porque yo no puedo decirles aquí, estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesús porque Él no nació hoy hace 2000 años, no nació mañana hace 2000 años. Eso no es verdad. ¿Cómo me voy a poner a decirles aquí un cuento raro? Lo de las luces, ¿saben quién le puso las luces y las guirnaldas a la Navidad? Desde Thomas Alva Edison, cuando inventa la bombilla. O sea, tampoco tiene que ver las luces con la Navidad. Y el simbolito, por si acaso, que les pusimos acá es un copito de nieve, ¿listo? Cuando van a empezar a decir, oh, no, no, es un copito de nieve, es una representación, no, 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 no. Un copito de nieve porque esta es la época de la nieve. Listo, cerrado el caso, miremos alrededor del nacimiento de nuestro Señor, quienes expresaron su amor a través del dar y qué fue lo que le dieron, ¿sí? Entonces, de nuevo, el amor se expresa a través de dar. ¿Sí? ¿Ustedes creen que nosotros tenemos alegría de darles esa velita? ¿Y creen que nosotros les dimos esa velita porque les amamos? De verdad, de todo corazón les amamos. Y les dimos esa velita con un propósito especial. Así que mucho cuidado cuando encienda la vela. Encienda la vela solo cuando vaya a celebrar la cena del Shabbat y acto seguido apague. No se le ocurra creer que esa vela tiene poderes sobrenaturales y la vaya a dejar encendida al lado de una cortina, porque lo que fue dado para un buen propósito puede convertirse en un propósito peligroso. ¿Listo?
La idea es de que Isabel haga parte de la celebración de su cena de Shabbat, pero no la va a dejar encendida sola, sin supervisión, porque una vela es un peligro para un incendio. ¿Listo? De todo corazón se los digo, porque cosas pasan, ¿sí? Cosas pueden pasar. Cierro entonces el punto y vamos a ver 6 personajes, bueno, 7, no 7, como 20 personajes, no, póngale como 200 personajes, pero lo resumo en 6, que por amor dieron algo. Miremos entonces Mateo capítulo 1, 18 al 25. Si tienen Biblia, muy bueno que nos acompañen. Mateo 1, 18 al 25. ¿Listo? Muy bien, dice así. Si lo encontraron, me acompañan a leer. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, complicadísimo, sí, complicadísimo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando en el esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado el Espíritu Santo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús quiere decir el Señor salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo lo que leímos ahora: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció. Acuérdense que esa expresión es un eufemismo de relaciones sexuales, ¿sí? No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Conclusión: la Virgen María, después de que tiene el niño, conoce a José, y como es un eufemismo, quiere decir que tiene intimidad con José, y por eso la Biblia habla de los hermanos del Señor Jesús, que tiene todo el sentido normal y santo. Lucas capítulo 2 nos menciona la otra parte de esta historia, que es la de María. María, ¿ustedes creen que José y María están enamorados? Sí, habían acordado su matrimonio, él se estaba preparando, ella se estaba preparando, estaban ya comprometidos, era una doncella, algunos calculan que tendría entre 15 y 16 años, y estaba ya esperando que viniera su esposo por ella, o su prometido, para irse a vivir juntos. Pero imagínense que María, en este proceso, emocionada, feliz, esperando a su amado José, que creo yo que José era un tipo muy especial, pues lo acabamos de leer, eso no es especial. ¿Cuántos hombres, al darse cuenta del error de su esposa o de su novia o de su mujer, antes divulgan las redes sociales y ponen canciones de despecho, que me puso los cachos, que me traicionó, y publican a todo el mundo? ¿Y quién le iba a creer que era el Espíritu Santo? En verdad, solo un hombre piadoso como José, que José claramente debía conocer quién era María, ¿sí? Dice el capítulo 2 que María entonces estaba capítulo 2 de perdón, capítulo 1 de San Lucas. Estaba María en el versículo 26, al sexto mes del embarazo de su familiar o pariente Elizabeth, en una ciudad llamada Nazaret. Versículo 27, se le aparece un ángel a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿por qué me saluda así? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin, lo que vimos ahora en Isaías 9. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. De nuevo el eufemismo.
¿sí? ¿Conocía a José? Pues lo conocía de mucho gusto, José María, pero en el término conocer, de intimar, aún no lo conocía. Entonces ella dice, ¿cómo puedo, ay, fuchi, cómo puedo estar yo, pues cómo puedo quedar embarazada si no he tenido relaciones sexuales con un hombre? Entonces, ¿qué le dice el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios, y aquí tu parienta Elizabeth también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. No hay nada imposible para Dios. ¿Qué dijo María? He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Les hago una pregunta. ¿Cómo ven, tanto en José y en María, la expresión del amor hacia Dios y en sí hacia María y hacia José? ¿Qué hicieron ambos? Esa es la palabra, obedecieron. Ambos obedecieron. Pregunto, ¿era difícil obedecer para José? Total, total, porque es lo que hemos dicho, no, tiene que tener mucha fe. ¿Quién va a creer que quedó embarazada por el Espíritu Santo? Solo un hombre piadoso que creyó la visión que tuvo. ¿Y qué le implicaba a María obedecer el mandato del Señor? Asesinada. Podría ser asesinada por adulterio. Podría morir lapidada por adulterio. Y aquí vemos cómo el amor los llevó a la obediencia, porque ¿saben qué es obediencia? La obediencia implica sufrimiento. Quien no está dispuesto a sufrir por amor a Dios, no está dispuesto a obedecer. Y grabes esto en la cabeza. ¿Cómo el Señor Jesucristo aprendió obediencia, que dice la Biblia? A través del sufrimiento. Ir a la cruz le implicó obediencia y sufrimiento, sí. De nuevo, si usted no quiere sufrir en la vida, esté seguro que no puede obedecer al Señor. Porque obedecer al Señor implica muchas veces abstenerse, negarse o hacer una cantidad de cosas que usted no quiere y que no le agrada. La obediencia implica sufrimiento y ellos estuvieron dispuestos a pagar un precio altísimo, la vida misma y en el caso de José, pues la vergüenza, ¿no? La vergüenza y todo lo que puede implicar que el primer hijo, pues por obra y gracia del Espíritu Santo. Solo José, yo creo que solo José se la cree. Se la cree porque era un hombre virtuoso, era un hombre que amaba a María. Y mire lo que dice, se quiso ir en secreto porque la amaba. Y cuando el Señor le habla, le dice, ahora el amor no es yéndote, es criando ese hijo que está allí. Entonces tenemos que el amor de José y María se expresa en términos generales a través de la obediencia. Lucas capítulo 2, versículo 8, nos habla de los pastores. El poimen, el pastor, dice así, capítulo 2, versículo 8 de San Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Mire, esta es una indicación que es imposible que el Señor haya nacido el 24 o 25 de diciembre, porque en diciembre no están los pastores en el campo. Es invierno, ¿sí? Entonces, una cosa es el invierno y nosotros ya estamos hablando de invierno que puede llegar a temperaturas bajo cero. O sea, no están en los campos. La época de pastoreo era entre marzo, abril hasta septiembre, octubre. Esa era la época del pastoreo. Entre los demás meses no había pastoreo. Entonces, no puede ser que hubiera pastores aquella noche en diciembre. ¿Listo? Muy bien, dice que había entonces pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El ángel les dijo, no teman, porque aquí doy nuevas de gran gozo, eso es evangelio, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué ven ustedes en una persona que esté velando, guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño? Yo presté servicio militar en la policía militar y la policía militar tiene el deber de la vigilancia del cantón, ¿sí? Del batallón. O sea que una de mis principales labores era velar.
Entonces nosotros teníamos turnos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, turnos de 6 horas partidos en 3 horas. Entonces, por ejemplo, si yo hacía 6 a 9, volvía a ser 12 a 3, ¿sí? O si hacía 9 a 12, volvía a ser 3 a 6. Esos eran los turnos de la noche. Y en el día los turnos eran de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Saben cómo velaba y cuidaba yo las vigilas de la noche? Yo aprendí a cruzarme el fusil acá, así en cruz, lo ponía hacia abajo y me recostaba y me inclinaba así un poco contra el árbol y dormía. Es un delito, ¿no? Pero aprendí a dormir de tal manera que la cabeza no se me caía, las rodillas no se me doblaban, ¿cómo digo yo? La necesidad, el único puesto donde no dormía era un puesto que se llamaba puesto, pues imagínese, mira a ver si usted duerme en ese puesto de vigilancia, puesto bruja. Pues nadie va a dormir en un puesto que llame puesto bruja y menos después de que un soldado murió ahí asesinado por su compañero en una cosa extrañísima. Entonces, bruja y espíritu del soldado muerto, que ahí sí nadie dormía. Pero lo que digo es que el compromiso de velar y de cuidar no es de cualquiera. ¿Ustedes cómo le dicen generalmente a los celadores de las cuadras? Dormilantes, se la duerme, ¿cierto que así le dicen? ¿Sí? Pero ¿qué estaban haciendo estos pastores? Dice, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Sabe qué le dieron estos pastores y por qué los pastores recibieron la buena nueva? Porque tenían alto compromiso, pero hay otra cosa, sencillez. ¿Sabe qué le implica al pastor dormir con las ovejas? Incomodidad, estar untado de oveja, ¿sí? Porque está untado de oveja. ¿Ustedes creen que el pastor andaba con una carpa y colchoneta inflable o algo? No, el pastor estaba, es más, ¿sabe dónde dormían los pastores? Algunos dormían en la puerta. Por eso dicen, yo soy la puerta a las ovejas. Los rebaños, los rediles eran unos montículos de piedra que ellos hacían así en el campo y a esos rediles llevaban varios pastores. Eso es una escena muy conmovedora. Varios pastores llegaban y metían todas sus ovejas a ese redil y había una puerta. Entonces los pastores se distribuían para cuidar las ovejas desde la puerta alrededor. Cuando amanecía, cada pastor llamaba a sus ovejas. Entonces tal vez la chiflaban o les decían, ole, 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 ole. Lo más lindo es que cuando iban saliendo del redil, cada pastor tomaba un camino y cada oveja se encaminaba de acuerdo a la voz de su pastor. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? No se van con otro pastor. Por eso cuando un cristiano es infiel y cuando un cristiano, o que se dice llamar cristiano, termina otras cosas, que no que aprendió a distinguir la voz de su pastor. Y el pastor entonces nos demuestra dos cosas que le van a ofrecer al Señor. Primero, compromiso y segundo, sencillez. La sencillez de untarse con la oveja. Porque ¿qué es lo más, lo más normal de los pastores hoy? Las dejan. Por eso, ¿cómo era David? ¿Cuál era el compromiso grande de David como pastor? Si usted ve, no, pero ese no es tanto compromiso. El más alto compromiso de David como pastor de una oveja es sacarle una oveja de las garras del oso y del león. ¿Ustedes creen que si viene un tigre y me coge, no sé, a cualquiera de los perros, ¿ustedes creen que yo voy a intentar quitarle al tigre el perro? Pues le tiraré piedra, pero pues yo no creo que vaya a hacer eso. Ahora, si el tigre se me va a llevar uno de mis hijos, ¿ustedes creen que yo estaría dispuesto a sacárselo de? Exacto. Pero para que lo hagan por una oveja, ¿qué están demostrando? Un alto compromiso. Escuchen muy bien. Entonces, el amor se expresa, lo vemos primero en obediencia y ahora lo vemos con sencillez y compromiso. Sencillez y compromiso. La Biblia nos enseña que seamos sencillos como palomas. ¿Se acuerdan? Sencillez y compromiso. Entonces se le revela algo en la Biblia. Uy, esto hay que hacerlo. Y usted dice, uy, bien hagamos de cuenta que yo no me di cuenta. O esto no hay que hacer.
Y si el Señor le dice esto, no lo vuelva a hacer. Dice, mm, ¿qué está haciendo usted con el conocimiento? La información que el Señor le ha dado. ¿Ellos qué hicieron? Determinaron ir a adorar aquello que se les había mostrado y habían entendido. Pero yo se los pongo así de sencillo. Esta época, esta época, se los voy a decir qué valor tiene esta época y qué valor tiene este día. ¿Saben cuál es el valor que tiene este día? Que usted está con su familia, que usted está en vacaciones tal vez, que estamos sanos, que estamos vivos, pero no podemos seguir usando el nombre del Señor en vano, porque para muchas cosas en este día usamos el nombre del Señor en vano. El Señor no es un niño, pues se los digo, el Señor también se los digo claramente, no cumple años. ¿Por qué el Señor no cumple años? Porque es eterno, así de sencillo. Y si me preguntan sobre ese concepto, les puedo decir que hay mucho paganismo de fondo, mucho, lo entiendo y lo entendí lastimosamente muy tarde, o a tiempo, o en el tiempo que en la misericordia de Dios pudo comprender. Pero hay cosas que yo debo entender, conocer. Entonces, si este día que yo puedo estar con mi familia y que me dieron prima, los que son trabajadores y les dan prima, porque esta época, ¿qué es lo bueno? Que generalmente tienes más plata o no. Pues generalmente tienen más plata. Si no es la prima, por lo menos los que venden, venden un poquito más, ya que usted vende más en estos días. Bendito sea el Señor. Entonces, como vende un poquito más y como le dieron la prima, hay más plática, pero ¿para qué? Para que le agradezca al Señor, disfrute con su familia. No, pero lo importante es estar con la familia, ¿sí? Ahora, de todo esto, los únicos que dieron algo material son estos hombres de ciencia. Pero ¿saben qué noto yo en todos estos que les estoy citando? Que dieron lo que tenían. Les hago una pregunta, solo piénselo físicamente. O sea, física, cuando hablo de físicamente es desde la física. ¿Es posible que usted dé algo que no tiene? No, libérese. Si no tiene para dar algo, de lo que tiene. ¿Tiene amor? No, venga para acá que usted está muy inspirada. Si tiene amor, de amor. Si tiene servicio para darle a alguien un servicio, del servicio. Un abrazo, ¿sí? Si tiene algo suyo que usted quiere mucho, usted sabe que eso que tiene puede alegrar el corazón del otro y tiene la oportunidad. Y menos, papito. Y entonces, ¿qué tiene que ser? Y si no, entonces esta Navidad no es mía. ¿Qué tiene que ver eso? No, sea libre. Y si su corazón le da para tener un detalle de amor, hágalo con libertad y hágalo. Pero si la condición no se da, tranquilo que enero es válido para dar algo todo el tiempo. Para mí, ahora esto es una postura mía, Felipe Ramírez Echeverri. Para mí el día más especial de cada persona, para mí, es su cumpleaños. Ese es el día que deberíamos acompañar más a cada persona. Pero muchos de los demás, no, es que Fenalco tiene que vender, hermano. No, sea libre. Y en vez de matarse tratando de dar lo que no tiene, de lo que tiene. ¿Saben qué inquietud tenía ahora que estaba orando? Pensé en alguien y pensé, dije, Señor, ¿cómo hacer para que se salve? Para que se salve. ¿Entienden? Pues cristianos, salvación, ¿sí? Para que se salve. O sea, pensé en alguien y dije, ¿cómo hago, qué puedo hacer yo para ayudarle para que en verdad se salve, que no se condene? Pues yo puedo hacerle un favor, yo puedo ayudarle de alguna manera, darle algo material, pero en verdad, por lo que me va a preguntar el Señor es, ¿y usted qué hizo para que ese se salvara? ¿Qué puedo hacer para que se salve? Si tal vez no me cree o no me copia o me menosprecia, no importa, menospreciame a mí, pero ¿cómo hago para lo que tú me das, que es mi tesoro, yo lo pueda llevar a la salvación? Es que es muy tenaz. Mire, usted aquí paga plata para alegrar el corazón de alguien que se va a ir tal vez al infierno y usted le ama.
porque el mejor regalo que le podíamos dar era ¿qué? La salvación. Y nos esforzamos y nos endeudamos por alegrarle un momentico en la noche, porque ¿cuántos regalos de Navidad nos duraron tan solo? A mí una vez me dieron un carrito lo más de bonito. ¿Y saben qué pasó? Se me fue por sanitario. Y lo más triste es que, como él me enseñaba a vaciar siempre, la ligereza se fue a vaciar. Pues, no me duró nada. Pero la salvación es eterna. Y ese carrito le costó a mi mamá seguramente mucho, no sé. Pero la salvación. Y yo ahorita me preguntaba, yo no sé si se les haya pasado, si lo piensen, que hay personas que no es tan fácil llevarlas a que se arrepientan de sus pecados y reconozcan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si hablamos de conmemorar que Cristo vino, ese es el mejor regalo que deberíamos dar, que implica obediencia, que implica compromiso, que implica sencillez. ¿Y qué hicieron los magos? Conocimiento, ¿se acuerdan? Y determinación. Entonces, mi lista dice obediencia, sencillez, compromiso, reconocimiento, ¿sí? Alabanza, conocimiento y determinación. Muy bien. Estos otros dos ya me están mirando porque me están acosando. ¿Alguien tiene hambre? Me imagino que sí, porque les dijeron desayuno y ya va para el almuerzo, pero ya voy a terminar. Capítulo 2, versículo 21. Estos dos personajes son extraordinarios. Lucas 2, 21. Dice, estos son dos personajes increíbles. Aquí está un tocayo de mi hijo. Dice así, Lucas 2, 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Saben cuántos eran los días de la purificación? 8 de circuncisión y 33 de la mujer. En total, 41 días. La dieta de la mujer estaba en la Biblia, para que vean, desde el Levítico. Pero vamos a saltar al 25. Ah, bueno, el 24, un detalle interesante, que conforme a la ley, dieron un par de tórtolas para la purificación. ¿Saben por qué eran tórtolas? Porque eran pobres. Y lo dice en Levítico. Si usted es muy pobre, pues dé 2 tórtolas. Muy bien. Versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, ¿cómo era? Justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido. Ungido es la misma palabra Cristo o Mesías del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme a la tradición de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria al pueblo de Israel. ¿Saben qué dio Simeón? Fe y esperanza. Porque dice que el que estaba esperando, ver la manifestación de la redención del pueblo de Israel. Fe y esperanza. Mire, fe y esperanza, ¿saben en quién? En el Señor. Se los dijo así como, ¿ustedes creen que el mundo mejorará? Por física, empeorará. ¿Y cuál es nuestra fe y esperanza? En que aunque el mundo vaya en decadencia, el Señor en nosotros nos permitirá crecer y ser guardados. Fe y esperanza. Fe y esperanza en que Él se manifestará. Este tema de la fe y la esperanza es muy complicado, porque no lo hemos podido ver, tocar, oler, palpar. No es tan fácil. ¿Alguien puede estar seguro de la salvación? Pues nadie ha ido y vuelto como para decirnos claramente, pero tenemos fe y esperanza que lo que aquí dijo, y como ya cumplió mucho, pues lo que falta, que lo más difícil, lo cumplirá. Obediencia, sencillez, compromiso, reconocimiento, alabanza, conocimiento, determinación, fe y esperanza. Y aquí tenemos una que es bellísima, la señora Ana, 36, versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel. Esto es en Lucas 2, vamos entonces al 36.
Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Vamos a calcular la edad de Ana. Las niñas se casaban en aquella época entre 15 y 16, ¿sí? O sea que ella quedó viuda más o menos a los 22. 22. Dice, y era viuda hacía 84 años, o sea que ¿cuántos tendrían? Ciento y pico. Ahora, ¿ustedes se imaginan una viuda de 22? ¿Ustedes se imaginan hoy una viuda de 22? ¿Ustedes creen que qué hace la viuda de 22? Busca marido, pues de 22, ¿sí? Y dice que ella se quedó viuda, habían pasado 84 años de su viudez, y esto es impresionante, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué les demuestra la vida de Ana? Dos cosas. Fe, sí, pero una mujer que se guarda toda su vida, ahí hay fidelidad, hay santidad, hay devoción. Y yo lo dejé y lo resumí en santidad y devoción. Santidad y devoción. Mire, si para una mujer u hombre virgen y casto es difícil aguantarse hasta que se case, ahora imagínese una mujer que ya probó la pasión del amor. Es más difícil. Exacto. Por eso, un soltero que se sienta completo en el Señor no fornica. Y un casado que se sienta completo en el Señor se satisface en el Señor y en su esposa o su esposo. Y una viuda completa en el Señor no necesita nada. O sea, cualquiera que sea mi condición, ¿quién me llena? El Señor. Y si el Señor quiere que esté acompañado, estoy acompañado y lo disfruto con toda libertad. Pero si el Señor quiere que esté solo, estoy solo y lo disfruto con todo, con la misma pasión que disfruto estar casado, disfruto no estar. Ahí está la santidad y la devoción de Ana. Todos ellos dieron algo especial por amor. ¿Y saben pues cuál es su recompensa? Haber visto al Salvador. Cuando yo entiendo que mi Padre me amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que yo no me perdiera, que ya es un gran paso, que yo no me perdiera y que además tuviera vida eterna, ¿cuál debería ser mi reacción hacia Él? Obediencia, sencillez, compromiso, alabanza, reconocimiento, conocimiento, determinación, fe, esperanza, santidad y devoción. ¿Por qué se le dice al buscar al Señor cada día devocional? Porque es un acto de devoción. Todos los días yo oro, leo la Biblia y le busco. Con todo el amor, devocional no es que usted se conecte por Zoom, no voy a decir nada más, que soy un hombre nuevo, y como hombre nuevo no vuelvo a decir nada de los que se duermen escuchando el Zoom. No, devocional es ese espacio, muchachos, esa hora es simplemente como un acompañamiento, pero devocional es su tiempo diario con el Señor. Todos los días debemos ir a la Escritura. Es más, ¿saben qué voy a hacer en enero? No voy a hacer devocional por Zoom. La primera semana les voy a dar la oportunidad. Vamos a ver quién se levanta. La primera semana se las voy a dar, les voy a dar la oportunidad que sean como Ana, devotos, devotas. Y claro que el que quiera me llama, hacemos devocional también, ¿sí? O sea, el que quiera me llama y dice, ¿por qué no hacemos devocional? Y pueden venir acá a orar. Entonces, la pregunta que quiero terminar por hacerles es, ¿ustedes qué le darían al Señor como expresión de su amor? ¿Están dispuestos a obedecerle? ¿Están dispuestos a comprometerse, a ser sencillos, a alabarle, a reconocerle, a conocerlo? Porque el que ama, procura conocer. Pero además de conocer, está dispuesto a que con esa información va a hacer lo que debe hacer, que eso es lo más importante. ¿De qué le sirve conocer si no está dispuesto a hacer lo que debe hacer con esa información?
está dispuesto a esperar en el Señor y a mantenerse en santidad y devoción. La santidad y la devoción no solo es en la abstención de estas cosas sexuales, es todo. Es vivir de manera diferente y apartada. No se deje contaminar. Celebre hoy con su familia, pero celebre con inteligencia. Ore con su familia. Puede hacer la oración, Señor, ven a este pesebre humilde de mi corazón. Eso suena bonito y si lo hace el corazón funcionará. Pero lo que Dios le ha dado, no lo desperdicie. Aproveche y que Dios nos permita en estos días ofrecer lo que Él nos dio. ¿Qué nos dio Él? Salvación. Eso es lo más importante. Porque ¿qué le sirve que le dé ese carro lindo a su hijo y no lo estamos encaminando a que encuentre y conozca al Señor? ¿Oramos?